Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Los que ya están conectados, ¿me escuchan, por favor? Estoy probando aquí. Profe, te escuchamos, pero muy lejos. ¿Escuchan? Y ahora sí. Listo, gracias. Voy a esperar a que haya un poquito más de conectados y empiezo con la actividad. Bueno, muchachos, como sé que no tenemos mucho tiempo, solo tenemos una hora porque tengo otra clase. Entonces, primero que todo, quería contarles que ya está la ampliación de la primera actividad. Está para el 24 también. Entonces, los que no han podido de alguna manera subirla, no pudieron, porque ya los demás los evalué. Por favor, subir la actividad. Que me quedo así, que me quedo así, que me quedo mal. Súbala, súbala para que no nos quede que no se subieron las actividades. Entonces, ya en el segundo ejercicio, que es hoy, ahorita lo que voy a explicar, pues viene el otro mes de movimiento. Entonces, como ahí tienen que hacer estado, balance de prueba de estados financieros de los 2 meses ya acumulados, pues entonces ahí es donde arreglan el primero que les haya quedado mejor.
que les haya cuadrado. Entonces, lo ideal es que puedan hacer esa revisión y todos puedan subir su actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en primera medida. En segunda medida, tenemos una evaluación, un cuestionario. Entonces, ese cuestionario, por favor, antes de contestarlo, leer muy bien. Las preguntas se parecen, digo, las respuestas, pues ya tiene una pregunta, pero las respuestas se parecen. Uno cree que cualquiera puede ser la realidad. ¿Sí? Entonces, porque yo ya hice toda la evaluación, tengo que hacerla pues para mirar qué les preguntan y así mismo pues saber en qué les hago énfasis. Entonces, deben estudiar concepto de pasivos, de gastos, las cuentas, el concepto de pasivo, patrimonio, ingreso, algunas cuentas puntuales de los gastos. O sea, cuando vayan a contestar esa evaluación, por favor, tengan a la mano su plan de cuentas. No es contestar eso a la loca, porque uno a veces se va a la loca y entonces el problema es que no contesta eso bien. Y sí podemos estar perdiendo la evaluación. Entonces, hay preguntas, yo hice como 3 veces el test y hay un banco de preguntas, entonces a unos les va a salir unas preguntas, a otros otras, pero sí está relacionado mucho con la lectura, con los estados financieros, con el concepto de empresa, con lo que nosotros consideramos gasto, costo. Todo eso estudienselo bien. Incluso yo sugiero personalmente que impriman ese material y lo tengan ahí o como usted se le facilite, pero lean muy bien. Es lo único que les digo porque a veces las cosas se parecen y uno dice es esta respuesta y resulta que esa no era. Recuerden que prima el concepto técnico antes que, por decir algo, la parte tradicional de cómo se habla el lenguaje contable. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Es lo único que les pido. Eh, si tienen en cuenta eso, pues la evaluación va a ser muy fácil y pues esa como no la puedo, yo si no la puedo decir, venga, les ayudo, venga tal cosa, no, el sistema la califica. Entonces, la idea es que les vaya bien en esa y que aparte de eso, pues el ejercicio también se ha desarrollado. Les voy a proyectar el ejercicio. Ah, bueno, antes de eso, no sé si alguno tenga alguna pregunta antes de empezar a proyectar o ya voy a ir proyectando y si alguno tiene una pregunta, pues entonces coméntenme antes de que yo arranque, por favor. ¿Ninguno por el momento? ¿Todos me escuchan bien? Yo, profe. David Camilo, por favor, ¿qué necesita? Cuénteme. Profe, digamos que el ejercicio, ese ejercicio que vamos a realizar ya para este fin de semana, es la continuación del otro ejercicio, ¿cierto? Sí, sí, señor, Lo es el hacemos mes de noviembre. El pasado era el mes de octubre, esto es mes de noviembre. o sea, bueno, básicamente lo que entonces vendría siendo el mismo ejercicio, o sea, vendría siendo el mismo ejercicio. Exacto, por eso se llama continua, continúa como tal la actividad, es la segunda parte de Y, la actividad. y lo podemos hacer entonces ahí mismo en la misma hoja, o sea, digamos que Claro, la idea es octubre, que en un mes, en uno les quede octubre, balance de prueba, en el otro les quede noviembre, balance de prueba y después el consolidado de todo lo que hicieron para poder sacar los estados financieros. Pueden hacerlo igual ahí, no hay problema. Igual necesitan la información. vale. ¿Listo? ¿Alguien alzó la mano por acá, por favor, antes de que yo empiece aquí a hablar? No sé quién la alzó. ¿Nadie? Bueno, entonces voy a empezar. ¿Listo? Igual de esto les va a quedar grabación. Apenas esté, yo se las dejo en el chat, en el correo creo que les llega algo, en la plataforma les dejo el link ahí en donde me escriben los mensajes, ahí también se los voy a dejar. Entonces, pues empiezo ya porque pues tiene varios puntos, así como en el mes de octubre, pero ya este mes de noviembre ya debemos tener un poco más de manejo. Recuerden que esto es de saber dominar la naturaleza de las cuentas y ante todo conservar el principio de la partida doble. Es lo más importante. Por eso, no importando qué resultados obtuvo cada uno, digamos que yo le valoré a cada persona,
lo que avanzó dentro de su proceso de que hizo las cuentas, trató de cuadrar el balance, trató de hacer los estados financieros. Entonces, más allá de lo que les dé el resultado final, que debería ser igual todo el mundo, pero digamos que es el procedimiento el que necesito ver en este aspecto para mirar que sí, la teoría que les dan en la primera parte o que les dan durante todo el módulo, ya por lo menos la tienen un poco más enfocada. Entonces, lo que hice fue que a este lado izquierdo coloqué la transacción completica para que nos dé una visualización de qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Porque es que así como que traigo que se mueve el Excel, si uno mueve algo acá, entonces se daña todo, entonces traje fue como tal la foto de lo que es cada punto y al lado resolver. Entonces dice así, el 4 de noviembre se compran 500 unidades de mercancía por valor de 20 millones IVA sin incluir, o sea, quiere decir que eso es solito y toca incluirle el IVA. El proveedor pertenece al régimen común, por tal no se efectuó una retención. Bueno, aquí hay un error de transcripción. Nosotros somos los que efectuamos la retención porque somos nosotros quienes compramos. Entonces aquí hay un error de transcripción. Nosotros nos efectuamos una retención y aquí la vamos a hacer. Por concepto de compras a la tarifa del 2,5% antes de IVA, lo que está diciendo es que se le aplique a la base y el pago se realiza el 45% del contado y el resto a 30 días. Entonces vamos a tener una cuenta que se llama mercancías, que es del activo. Usamos los 20 millones al débito. 3.800.000 al débito también porque es un IVA. Espérenme un segundo porque si no me toca. Esteban, David, alzó la mano, cuénteme. Santiago Vanegas alzó la No, mano. profe, es que se me quedó la mano levantada, profe, qué pena. Bueno, tranquilo. Yo sí, la verdad, sí, o sea, estaba mirando pues el ejercicio y no me sale el mes de noviembre, o sea, tengo hasta el punto 18. Ok, no, pero es que esta es como la continuación, está en otro documento. ¿Dónde está ese documento? Ahorita, si quiere, les muestro, pero voy a mostrarles primero todo el ejercicio y ahí sí ahorita revisamos, pero ahí está la segunda parte. Listo. ¿Listo? Bueno. Como les estaba diciendo, cargamos al débito el valor de la compra, generamos un IVA del 19% de estos 20 millones, también el débito, es un IVA por pagar. Esto es una cuenta del activo, entonces voy a ir colocando algunas cuentas. Esto es una cuenta del pasivo, pero la cuenta del pasivo tiene algo y es que el IVA se maneja como una cuenta corriente, o sea, tenemos IVA. Tenemos la retención por pagar, aquí dice que calculemos una retención en la fuente del 2,5. Profe, no se te escucha nada. Profe, se le escuchaba como si estuviera tapado el micrófono. Ah, ok, denme un segundo. Sí, es que coloqué la mano un poquito ahí. Los 20 millones le calculamos el 2,5%, eso nos da 500.000 y tenemos finalmente un proveedor por 23.300.000, que es la suma de este valor más el otro débito que es el IVA menos la retención en la fuente, nos da un proveedor de 23.300.000. Acá dice que el 45% lo pagamos de contado, quiere decir que, espéreme, dice el pago se realiza así, 45% de contado, creo que le coloqué 40, es 45% de contado. Pues quiere decir que tenemos acá 23.300.000 al crédito, debitamos 10.485.000 y 10.485.000 se va al crédito de los bancos. Quiere decir que pagamos el 45% y el resto queda 30 días. Quiere decir que queda vivo esto menos esto. Eso es lo que está indicando el ejercicio. Listo. Sigue la otra transacción. En la segunda transacción estamos haciendo una venta. Se venden 420 unidades de mercancía por valor de 26.880.000, IVA incluido. El cliente pertenece al régimen común, por lo tanto debemos practicar la retención. Aquí dijeron fue al contrario, practicarle y no nos practican la retención. A la tarifa del 2,5% sobre el valor de la compra antes del IVA. El cliente negocia el pago de la mercancía así. El 30% contra entrega, un 40% 30 días y el restante a 60. Sé quién por aquí habló. Bueno, listo. El hecho es que se hace así.
Entonces tenemos una cuenta que se llama 4135, comercio al por mayor y al por menor, que vienen a ser los ingresos de la empresa. Acreditamos, ¿qué acreditamos? Dice acá que 26,880 IVA incluido. Esto lo que quiere decir es que tomamos los 26,880,000 y los dividimos entre 1,19 para saber cuál es la base. Quiere decir que dentro de los 26,880,000 tenemos el IVA incluido dentro de ese valor. Entonces lo separamos. Al separarlo, pues me quedan 22,588,235. A eso le aplicamos un IVA del 19%. Si yo sumo estas dos cifras, me da 26,880,000, que los vemos aquí en la barra de abajo. Luego a eso le aplicamos una retención del 2,5% que se le aplica a esta base, a los 22 millones. Eso nos da 564,706 al débito porque es un anticipo de impuestos por ser una venta. Y luego se determinarían nuestros clientes. Cogemos la venta, le sumamos el IVA, le restamos la retención y nos da como resultado una cuenta por cobrar o unos clientes que vienen a ser acá para efectos de nuestras transacciones, una 1305 clientes, una cuenta del activo. Dice acá que contraentrega un porcentaje, que a los 30 días el otro porcentaje y que a los 60 días otro porcentaje, pero pues aquí yo no supe cuándo la entregué, solamente me dicen que yo solamente estoy causando la factura, ante el otro sucederá en el camino. Entonces dejé toda la cuenta por 26,315,294. Y ahí termina la segunda transacción. La tercera transacción dice, ay, espérenme a ver, yo qué sé acá, lo que está bien. Espérenme un segundo porque creo que se me borró una cosa acá. Tengo 64, tengo 168,500, tengo... Bueno, si se me borró, pues esperen, lo ajusto. Dice acá el siguiente punto. Lady Vanessa levantó la mano, cuente. Profe, yo tengo una pregunta, tengo más bien es una duda. Es que lo que pasa es que cuando estaba haciendo la actividad de la vez pasada, tuve Sí. una confusión y es que no supe, digamos, ubicar en el crédito y el débito. Entonces yo creo que por eso no me habían dado bien las cuentas. Entonces Sí. ahí no sé, como que me bloqueé, entonces no supe cuando uno sabe que es crédito y cuando uno sabe que es el débito. Es que tiene que aprenderse la naturaleza de las cuentas. Toda la, en la parte de lo que es el activo, el pasivo, patrimonio, prácticamente debe leer eso y saberse de memoria las cuentas. Si yo le digo a usted cuándo se acredita y cuándo se debita, haría un cuadro acá y le diría esto. Para parar un poquito ahí, pero le diría esto. Lo que ha querido decirle la parte teórica, cuando me está diciendo que haga cada uno de los movimientos. Entonces aquí decimos que es el débito y aquí decimos que es el crédito. Es así rápidamente. Le voy a decir que una cuenta se debita cuando es un activo y aumenta. Cuando aumenta un activo, pues cuando compro. Cuando es un activo y se debita. Se acredita, perdón, activo y disminuye. Es este cuadrito que está acá, prácticamente uno se lo debe saber. ¿Cuándo disminuye un activo? Pues cuando lo vendo, cuando hago algún pago, cuando, bueno, saco de alguna de mis cuentas, cuando vendo un activo, etcétera. Cuando es un pasivo y disminuye, quiere decir que yo pagué una deuda. Cuando es un pasivo y aumenta, la acreditaré. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera una obligación, me pasaron una factura y me dijeron, mire, esto es lo que usted debe del mes, etcétera. Cuando es un patrimonio y disminuye, cuando es un patrimonio y aumenta, es cuando disminuye un patrimonio, por ejemplo, cuando se retira un socio,
cuando una empresa sufre una pérdida, cuando se traslada una reserva a otro lado, a otra cuenta, digamos que en esencia eso. Y cuando en el patrimonio aumenta, ¿qué es? Pues que se crea la empresa con sus aportes sociales iniciales, así como empezamos en el ejercicio a la actividad 1, y cuando esos aportes sociales por eso las llevaban en el patrimonio, en el crédito, porque en el débito llevábamos todo lo que iban o como activo todo lo que habían aportado, y como crédito pues ese mismo valor del patrimonio, pero pues como contrapartida de esas cuentas. Cuando es ingreso y se cancela, entonces debitaré un ingreso. Cuando es un ingreso y aumenta, quiere decir que cuando yo vendo, cuando yo genero una factura a alguien por algo que yo realice, una venta de un bien o un servicio, pues estaré acreditando la cuenta de ingresos. Cuando es un gasto y aumenta, por ejemplo, como vemos en el ejercicio, que tenemos una serie de gastos que dice que incurrió en gasto de teléfono, que incurrió en gasto de mantenimiento, todo eso se van a realizar al débito. Cuando sea un gasto y se cancele. ¿Por qué digo que se cancele en ingreso y en el gasto? Porque es hasta cuando se da el cierre del ejercicio que yo le doy la vuelta a las cuentas para poder cerrarlas. Es la única forma en que un ingreso pues normalmente se cancela o se debita, y un gasto pues también se cancele. Y cuando es un costo y aumenta, y cuando es un costo y se cancela. Ya digamos que pertenece a cada una de ellas, pues entonces con el plan de cuentas usted sabrá que es un activo, incluso en la plataforma les dicen que es un activo, qué son las categorías de activos que hay, lo mismo en el pasivo, lo mismo en el patrimonio, lo mismo en el ingreso, costo y gasto. Digamos que la naturaleza, si usted respeta estas naturalezas que están acá, o digamos cuál es el tema, por ejemplo, porque digamos esto es digamos el movimiento de las cuentas. Entonces aquí voy a decir cuentas, y estas cuentas, pues digamos si usted hace una variación en las cuentas, pues entonces ahí va a tener como tal que si la debita o la acredita, dependiendo de lo que sea, pues hará el movimiento al lado derecho o al lado izquierdo de la cuenta. ¿Que cómo voy a saber yo entonces allá la naturaleza? Entonces la naturaleza normalmente, porque esto digamos que incide mucho en el balance de prueba. Por ejemplo, si es un activo, su naturaleza es débito. Si es un pasivo, su naturaleza es crédito. Si es un patrimonio, su naturaleza es crédito. Si es un ingreso, su naturaleza es crédito. Si es un gasto, su naturaleza es débito. Si es un costo, su naturaleza es débito. La naturaleza es lo que al final o hacia el lado en que deben quedar finalmente las cuentas. Yo no puedo decir, normalmente es que un activo me debe quedar al crédito, no, eso tiene que ser débito porque esa es su naturaleza como tal para que quede bien ubicada. No quiere decir con esto que si yo digo que si ese activo aumenta se debita, y si es crédito, y si ese activo disminuye se acredita. Esto es como se puede dar el movimiento de la cuenta, que puedo aumentarla o disminuirla según la transacción, pero finalmente lo que va a hacer que el balance de prueba quede perfecto es que al final ustedes tengan en cuenta las naturalezas, que sea activo y débito, que sea pasivo y crédito, patrimonio debe quedar al crédito al final del ejercicio, el ingreso crédito, el gasto débito y el costo débito. Si estas dos cosas que tienen acá se hacen bien o se llevan bien, esto sale fácilmente, esto que está acá. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Acá dice es que no se lo hice y yo no sé por qué se me borró, pero bueno, voy a hacerlo acá un poquito. Lo había hecho, pero no sé, es que cuando estaba aquí acomodando esto. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Dice, el 6 de noviembre se reciben las facturas de servicios públicos del mes de noviembre, agua 168.500,
Entonces aquí colocamos 168.500, energía 154.000, telefonía móvil 296.000 y todo eso da 618, que es el total. Entonces, pues, normalmente cuando esto se clasifica en cuentas, pues esto va en subcuentas, va en la cuenta de servicios, que es la 5135, pero cada una de ellas, la discriminación de los gastos tiene estos factores que están acá. Por ejemplo, yo puedo tener una cuenta para acueducto, tengo una cuenta para energía. Normalmente en el PUC va a decir empresa, no va a decir, bueno, va a decir energía, acueducto y alcantarillado, es lo que va a decir, y teléfono como tal. Entonces ahí tenemos los tres movimientos. Y acá, entonces también. Entonces, como ya lo tengo acá formulado, pues sencillamente acá lo sumo y ya. Cuando dice se reciben, quiere decir que lo recibió sus tres facturas, no las dieron, nosotros las contabilizamos aquí al gasto y generamos una cuenta por pagar. Aquí no estamos pagando nada todavía, pero como dice que solo las recibimos y ya, pues las dejamos así. Pues ya voy a guardar acá esto, listo. Luego dice el 7 de noviembre, se reciben facturas de internet el mes de noviembre, telefonía fija, vaya, otra vez gastos, servicios, costos y gastos por pagar. Se recibió una de internet por 64, una de, espérenme a ver, no, es que dice que son 160.000, pero que le corresponden a contabilidad, sí, o sea, que las van a contabilizar así, internet el 40%, entonces 160.000 por el 40, telefonía fija, entonces 160 por el 35, y televisión y TV dice 25%, entonces cogemos 160 por el 25, la suma de todo le debe dar los 160.000 y los deja causados, quiere decir, genera la cuenta por pagar, pero la deja ahí quietecita, todavía no la va como tal a sumar hasta que no, pues, no la va a pagar hasta que, pues, no digan en algún lado, se pagaron los servicios públicos. Mientras no nos dicen eso, pues solamente el recibir la factura, lo que da el hecho es a contabilizarla como tal. Luego el 8 de noviembre tenemos, dice el señor Álvaro Javier Cárdenas, entrega cuenta de cobro por valor de 1.250.000 por concepto de mano de obra de adecuación y mantenimientos, valor realizado en la bodega. El señor Cárdenas pertenece al régimen simplificado del IVA, motivo por el cual se deben registrar las retenciones en la fuente de industria y comercio a que haya lugar y con las tarifas correspondientes según el concepto. Creamos una cuenta que se llama, incluso que es la 5145, si no estoy mal yo, que se llama gastos de mantenimiento. Entonces, en estos gastos de mantenimiento colocamos el 1.250.000. Dice que a esta persona se le aplica las retenciones correspondientes. Entonces, como muy seguramente él no es declarante, entonces le hacemos el 6% de retención en la fuente, que se hace sobre este 1.250.000, se acredita esta retención en la fuente y se le hace un RTICA, que es lo que le están diciendo acá, que haga en la fuente, industria y comercio a que haya lugar. Normalmente cuando tenemos servicios, aplicamos el 9,66 por mil. ¿Que a qué le aplico todo eso? A esta base de 1.250.000. Le aplico el 6, le aplico el 9,66 por mil, acá lo ven, multiplico la base por 9,66 y la divido entre 1.000. Y eso nos da como resultado, entonces, el débito, le restamos los dos créditos, que es lo que le vamos a descontar a la persona, quiere decir que de 1.250.000 le vamos a entregar 1.162.925. Y ahí ya estaría generado el débito y la partida doble de toda esa transacción. Luego seguimos con el 11 de noviembre, vuelve a haber otra compra, se compran 480 unidades de mercancía por valor de 19.800.000, aquí lo llevé, IVA sin incluir quiere decir que no va dentro de esto, sino va aparte, entonces a 19.800.000 le sacamos el 19%, da 3.762.000. Dice que el proveedor pertenece al régimen común, por tanto no se efectúa una retención. No, en este caso no se efectúa, le efectuamos una retención del 2,5%, entonces eso nos da
a 19.800.000 le sacamos el 2,5%, nos da 495.000. Y dice que el proveedor, entonces son 23.067.000, que es la suma de la base de la compra más el IVA menos la retención, nos da 23.067.000, pero dice que el pago se realiza 60% de contado y el resto a 60 días, creo que a 30 días. Entonces, lo que hacemos es que acá multiplicamos esto, que es el proveedor, el que ya tiene impuestos, ya le dedujo todo. Ese es el que cogemos y le aplicamos el 60%, lo debitamos porque vamos a disminuir el proveedor y acreditamos bancos por el mismo valor. Aquí donde ustedes ven cada transacción está cuadrado con partida doble. Quiere decir que cuando hagan el balance de prueba, sí o sí, ya tiene que salir cuadrado. Listo. Luego pasamos al 12 de noviembre, donde dice que se venden 550 unidades de mercancía por valor de 35.200.000 IVA incluido, o sea, otra venta. Aquí en este caso dice que IVA incluido. Dividimos 35.200.000 que ven aquí en la barra de fórmulas entre 1,19, eso nos va a dar la base. 29.579.832. Ya le tengo formulado para que le aplique el IVA. Ya le tengo formulado para que aplique el 2,5% sobre estos 29 millones. Ya le tengo para que él tome la venta más el IVA, le reste la retención y sepamos que este cliente nos debe 34.460.504. Dice que el cliente negocia el 70% contra entrega y el resto a 30 días, pero pues yo aquí no sé si ya le entregó la mercancía o no, eso no lo dice el ejercicio, entonces lo dejé causado para, digamos, como tal, dejar la contabilización. Si ese mismo día me dice que ese mismo día es la contraentrega, pues entonces se hace acá el valor, se lleva el primer valor que es el 70% y una vez se recibe a bancos, pero como no nos dijeron, entonces lo dejamos todo causado a clientes. Luego el 13 de noviembre tenemos el siguiente movimiento. Dice que la Casa del Amortiguador entrega factura por valor de 1.920.000 por concepto de mantenimiento realizado al vehículo de la compañía. Entonces aquí volvemos a tener otro gasto de mantenimiento y adecuaciones. Dice que son 1.920.000 y se le practica retención de acuerdo con los conceptos de servicios. Oye, aquí pues dice que solo rete fuente, pero yo le aplicaría rete fuente y rete ICA porque si esto se lo hizo en régimen común, entonces si es de común a común, se hace en rete fuente y rete ICA, en la actualidad bajo la reforma tributaria que tenemos. Entonces a 1.920.000 le apliqué una rete fuente del 4, cuando yo le compro otro régimen común y que de pronto es una empresa, no le hacemos el 6 como le dice al señor en la parte de arriba que es del simplificado, sino le hago el 4% porque él es declarante, entonces solo hago eso. Y de RTICA le aplico el 9,66 por mil. Recuerden que todo lo hacemos sobre la base cuando estén revisando el video, todo lo aplico sobre este 1.920.000 y tomo el gasto, resto los créditos que la rete fuente, le resto el otro crédito que es el RTICA y eso me da un costo y gasto por pagar de 1.824.653. Quiere decir que cuando yo genere el pago de esta factura a la Casa del Amortiguador le giraré 1.824.653. Luego sigue el 14 de noviembre. Los socios deciden contratar a una persona que ocupe el cargo de mensajero con moto, con un salario de 990.000 con todas sus prestaciones de ley, más un rodamiento de 310.000. Pues aquí yo realmente apliqué el salario el año pasado, porque el primer ejercicio nos habla de 878 y de 104.000. Igual aquí apliqué como si fuera 2020. Entonces, ¿qué tomé? Los 990.000 dividido entre 30 multiplicado por 16 días. ¿Por qué? Porque le entró el 14. Entonces toca 16 días hacerle acá el movimiento, o sea, no le voy a decir a él que lo contraté el 14 y le voy a pagar todo, no, solamente le pago desde ese día hasta que se acabe el mes. Entonces si fuera de 15 a 15 serían 15, pero como entró el 14, entonces son 16 días de salario. Bueno. Tengo son los 990.000 dividido entre 30 multiplicado por 16 me da un salario de 528.000. Lo mismo hago con el auxilio de transporte, que son 102.854, lo divido en 30, lo multiplico por 16,
me da un salario, me da un auxilio de transporte, perdón, de 54.855. Todos estos son gastos, entonces se deben llevar como tal a la cuenta de gastos. Algunas les puse unas cuentas, entonces ahí ya sabrán qué es del gasto. El rodamiento, entonces como el señor tiene una moto, normalmente cuando eso pasa, la empresa le paga a las personas que tienen moto, pues un rodamiento, pues por el hecho de prestar la moto y eso tiene un desgaste, entonces ese es el rodamiento. Es el rodamiento, también lo divido, que son 310.000, lo divido entre 30 y lo multiplico por los 16 días contando de que estoy causando el mes de una vez. Y los aportes de salud pues van relacionados con el gasto de salario. Entonces, el aporte de salud que le toca al trabajador es el 4%, entonces multiplico el salario por el 4%. Ahí no le sumo nada más, sino solamente lo que le dio el salario. Lo mismo que la pensión, que es el 4% también para el empleado, me da el mismo valor porque se aplica el 4% en salud, 4% en pensión para el empleado. Y salarios por pagar, que viene a ser que la suma del gasto salario, el auxilio de transporte, el rodamiento y le resto todo lo que está al crédito, que es el aporte a la salud, el aporte a la pensión, y nos quedan unos salarios por pagar de 705.949 pesos. Ahí ya tendríamos causado el salario con todas sus prestaciones. Claro que las prestaciones las voy a colocar más, las coloqué más abajo para los dos, pero por lo menos aquí está la causación del salario con sus respectivas deducciones. Luego dice que el 15 de noviembre, por disposición de los socios, se decide constituir una reserva ocasional por valor de 10 millones por concepto de adquisición de una propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿de dónde nace esto? Esto debe nacer de debitar una cuenta de ejercicios anteriores de 10 millones y se crea una reserva. Estos son cuentas patrimoniales, entonces ustedes debitan la 3705 por 10 millones y trasladan ese valor de ejercicios anteriores y acreditan la 331520, que es reserva ocasional por propiedad, planta y equipo. Ahí lo que hacemos es un traslado de ejercicios anteriores, quiere decir de la utilidad que nos quedó, y creamos una reserva. Simplemente es un traslado de una hacia la otra. Entonces creamos el débito 3705 por 10 millones y un crédito de la 331520 por 10 millones. Y también pues ya quedó contabilizada. El 18 de noviembre los socios deciden comprar un lote de 1.100 metros cuadrados en Nocaima por valor de 60 millones, el cual será pagado así el 20% al inicio inicial de contado, el restante 80 mediante un crédito de libre inversión, pagadero a 5 años con una tasa de interés del 2,13% mes vencido. Bueno, acá yo realmente contabilicé fue la compra del terreno, lo que se abonó y lo que se endeudó. Ya digamos que le digan a uno que cierre el mes y que cause los intereses. Aquí no dijeron, solamente dice cuál va a ser la tasa de interés que se va a manejar, pero no dio la orden de contabilizar todavía. Entonces, utilice la cuenta terrenos 1504, que es del activo, 60 millones al débito contra bancos, porque dice que hace un pago inicial de contado que es del 20%, entonces a 60 millones le saco un 20%, me da 12 millones, yo miro acá, sí, 12 millones, y la diferencia entre 60 y 12 millones es el crédito con la entidad financiera, que son los 48 millones de pesos. Entonces creamos una obligación financiera, el pasivo aumenta porque se creó la obligación como tal. Y hasta ahí queda cuadrado. Un débito, dos créditos, los dos créditos suman 60 millones que tenemos al débito. Luego el 22 de noviembre, los socios cancelan gastos legales por valor de 5.900.000 por concepto de registro del contrato de compra y venta del lote y demás gastos. O sea, esto que se compró acá, el lote y demás, tiene unos gastos legales, entonces llevamos a gastos legales, que es una 5130, 5.900.000 al débito, contra una cuenta por pagar de 5.900.000. No nos dijeron a qué empresa, si le hacemos igual. Los gastos legales no es por sí que tengan retención, porque esos son como ante notarías y todo eso. Lo que tienen en notaría retención es la venta o la compra, pero pues acá no dijeron nada de retenciones. El 25 de noviembre se realiza la liquidación y apropiación de la nómina del empleado del los empleados del mes de noviembre. Entonces acá primero hice la del empleado del mes de octubre,
porque la del empleado del mes de noviembre ya la hicimos arriba. Entonces, ahora sí ese empleado está ganando 877.803, que es el mínimo, su auxilio de transporte, que son 102.854, utilizamos dos cuentas del gasto, una de salarios y otra de auxilio de transporte al débito. Es que él dice a la final que tiene una bonificación. Ahorita cuando terminemos el ejercicio por ahí dice que la cancelé y tiene una bonificación. Entonces yo de una vez se la causé. La bonificación me la inventé. Le dije que 75.000 pesos. Por eso no puedo esperar a que todos tengan el mismo estado financiero exacto, porque aquí no da un valor. Yo le voy a dar 275, ya digamos queda libre albedrío de ustedes que lo hagan así, pero pues digamos si quieren ver acá cómo queda cuadrada la operación, es así. Le llevamos al débito esa bonificación. Y en aporte a la salud calculamos otra vez el 4% del empleado que se hace sobre esos 877.000, no se tiene en cuenta ni auxilio ni bonificación, solamente el valor del salario por el 4%. Y también el 4% para pensión, que esas dos se acreditan, y le generamos una cuenta por pagar a este empleado de 985.433. Aquí estoy causando lo del empleado del mes que entró en octubre, ya ahorita en noviembre ganó todo completo el salario, por eso ustedes ven toda la apropiación ahí. Le quedamos debiendo 985.433 pesos. Luego dice que hagamos toda la apropiación de las apropiaciones, significa que es lo que asume el empleador en el pago de la seguridad social y de las prestaciones sociales. Entonces, el empleador debe asumir, en el caso de la pensión, porque en la salud ya de acuerdo a esa exención que tenemos, solamente el empleado aporta, pero él debe aportarle lo de la pensión. Entonces lo llevamos a una 510570 y al empleado de octubre le calculamos el 12% y al empleado que entró en noviembre le calculamos. Esto más del empleado es el que entró en octubre y este es el que entró en noviembre, pero estamos haciendo la nómina de los dos del mes de noviembre. Este dice que es el valor de lo que él ganó, entonces se le aplica el 12%, que es lo que le toca al empleador, y lo mismo para el empleado que entró en noviembre, se le aplica el 12%. También se le calcula el ARL, que también se calcula sobre los salarios de cada uno de ellos, que es el 0,522%. Normalmente, pues yo no, aquí no dice, bueno, sí dice a qué se dedica la empresa, pero no creo que sea un indicador o que sea un riesgo alto, entonces el índice o el indicador en ARL con el que se arranca siempre es con el 0,522%, entonces fue el que llevé acá. Y también le calculo la caja de compensación a los dos, entonces a cada salario, ese sí no tiene que sumarle ni auxilio de transporte ni nada de eso, también entonces el 4% para acá, entonces por eso van a ver algunas cifras parecidas acá, porque es el 4% también de cada uno de los salarios. Luego, aquí lo que ustedes ven donde dice aportes pensión es porque hay que llevar la contrapartida de esta primera parte que es gastos pensión, que queda debiendo la empresa a la entidad promotora de salud, pues esos dos valores más lo que deba el empleado. Entonces ahí forman la planilla. Lo mismo la ARL está aquí, los mismos dos valores acá deben llevarse en acá para que se genere la partida doble, tanto al débito como al crédito, y en el crédito se deja pendiente por pagar porque todavía no nos ha dicho que hagamos la liquidación o que ya liquidemos o que paguemos la seguridad social. Y luego sigue el gasto de las cesantías, que estas son las prestaciones sociales, entonces a cada uno, al empleado de octubre y al empleado de noviembre, a cada uno le calculamos. ¿Qué le debemos sumar a cada uno? Pues le coloqué aquí a uno que era el 870 y algo más el auxilio de transporte por el 8.33%. Y al empleado 2, que son los 528.000, más el pequeño auxilio de transporte por los 16 días, eso le da un valor y se multiplica por el 8.33%, que es la prestación en términos de cesantías que debe tener esta persona. Esto también va generado contra un pasivo de una vez para que quede contabilizado la obligación de pagar estas cesantías. Luego sigue el gasto de la prima, que en este caso pues tiene el mismo porcentaje para los dos y es el mismo y se aplica la misma variable que es el 8,33%, entonces van a ver los mismos dos valores contra un valor de prima que está aquí también causado.
Entonces, este que está acá se cruza con estos dos que están aquí. Entonces, siempre creamos un gasto y creamos la obligación. Luego creamos, espérenme porque creo que me faltó el gasto de intereses. Espérenme un segundo, es que yo no sé esto porque cuando lo estoy contabilizando es que me hace como unas cosas todas locas, digo yo esto. Entonces tengo acá los intereses. Los intereses no me pueden quedar así de altos como los tengo acá. No sé por qué me lo cambió acá el ejercicio. Espérenme un segundo. Entonces, ¿cómo son estos intereses? Voy a crear acá una cuentica aparte. Es que no sé, cuando la copié y la pegué, me salió todo esto. Uy, no, me quedó aquí muy pegado. La voy a hacer un poquito para acá. A ver, listo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? 5105. Aquí hay una cuenta que se llama intereses sobre las cesantías. Y ya las voy a calcular, que solamente me falta aquí el gasto. Aquí no coloqué todo sino que pertenece a la 51, pero es una 510533, como que son los intereses a las cesantías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto, colocamos a esta cesantía que tenemos acá, la multiplicamos por el 12% y les da 9.803. Y lo mismo pasa a la de abajo, a las cesantías le aplicamos el 12%, que es la provisión mensual, por el 12%. Bueno, le aplicamos el 12% a esos 48.552 que tenemos de cesantías. Y este valor es el que va aquí al crédito y este mismo valor es el que va aquí de este débito también. Entonces ahí ya tenemos arreglado lo que se me había dañado ahí. Ya tenemos gasto contra el pasivo que se llama intereses. O sea, lo que siempre debemos tratar es de que nos quede tanto el gasto como la obligación cuadradita débitos y créditos. Si logran hacer eso, créanme que cuando hagan todo el balance, pues les va a cuadrar perfectamente. Si no hacen eso, entonces ahí es donde vienen las variaciones en el balance. Tenemos el pasivo el gasto de la prima, que también se causa igual que la cesantía, y tenemos el pasivo generado de pago de esa prima. Luego generamos el de las vacaciones, que cómo se hace, se toma el valor del salario, que lo están viendo en la barra de fórmulas, 877,803 por el 4,16%, que es la provisión para vacaciones, me da 36.517. Y 528.000 por 4,16% me da 21.965. Todo esto también se lleva al gasto de la 51. Contra el pasivo, que esto es un pasivo estimado, porque él puede ir variando, disminuir o aumentar, depende de los ajustes que yo haga al final cuando la persona se retire de la empresa. Entonces ya le causo también al pasivo estos dos valores. Ahí ya llevaría totalmente contabilizado todo. Entonces, hasta ahí ya apropié lo de los dos empleados, causé las prestaciones sociales y ya las tengo listas de ese primer mes, por decir, de ese mes de noviembre. Luego dice que el 27 de noviembre se compran tiquetes aéreos para los socios y tenemos unos gastos de viajes por valor de 8.192.000, lo llamamos al gasto y generamos un costo y gasto por pagar muy seguramente a la agencia, a la empresa, a la agencia de viajes donde yo compré los tiquetes, se genera una cuenta por pagar de 8.192.000 y ahí ya queda causado como tal la compra de los tiquetes. Y 28 de noviembre se cancela la nómina del mes de noviembre, adicionándole una bonificación a la persona que ingresó el mes pasado a la compañía. Acuérdense que la bonificación la tuve en cuenta allá arriba y simplemente cogí los dos pasivos que dejé en salarios por pagar, que el uno fue 985.433 y el de empleado que entró en noviembre. Esto no es que sea que octubre el 1 y noviembre, sino que significa que no, el empleado que entró en el mes de octubre le quedé viendo esto, le estoy cancelando esto de nómina, y al empleado que entró en noviembre, pues este valor, porque él acabó de entrar. Y contra bancos para asegurar que se hizo el pago. Entonces, de aquí en adelante, pues ya viene ahorita lo que es el balance, que ya lo está organizando. Simplemente, pues como se hizo cuenta, transacción por transacción, pues ahora toca acumular las cuentas y sacar el balance de prueba y los estados financieros. Entonces, hasta aquí ya terminaría la explicación del movimiento de las cuentas. David Camilo alzó la mano, cuénteme.
Sí, profe, una pregunta sobre esas cuentas. Digamos, ¿esas cuentas van apareciendo según la necesidad o todas tienen, digamos, como un librario, o sea, digamos, Lo que todas pasa es que implican una contabilidad o van esto, apareciendo? digamos, eso que yo hice ahí es lo que se hace en cada transacción. Eso es como cuando usted se aprende la rutina de algo. Entonces, normalmente yo cuando contabilizo, utilizo todas estas cuentas para causar. Causar quiere decir que independientemente de todo, yo genero un gasto. Por ejemplo, si estoy pagando un servicio público, genero un gasto contra una obligación que es pagarlo. Así no lo haya pagado, genero la obligación. Entonces, siempre voy a utilizar un gasto y un pasivo. Ok. Ustedes han visto que en todo he hecho eso. Y lo mismo, si hay impuestos, los impuestos también son pasivos. Entonces voy generando las retenciones, todas al crédito, pues para irle restando a la persona de que si le iba a dar 100 pesos y le resté 10, 100 de un lado y 100 de otra retención, pues le estaré dando 800. Entonces así, y genero la cuenta por pagar y después pago. Ese es el ordenamiento. Normalmente la contabilidad, siempre el pensamiento de uno que está haciendo una contabilidad es cuál es la transacción que estoy haciendo y cuál es la forma de pago, ¿sí? O si la de quedo debiendo, o si pago el 40% y el resto lo dejo a crédito, así. Entonces, esto que ustedes acaban de ver acá se hace para todas las transacciones. ¿Qué es lo que va a variar? El servicio que yo vaya a adquirir, lo que vaya a pagar, en las ventas. Pero normalmente si usted hace una venta, ese es el proceso para vender. Si hace una compra, esas son las cuentas que se usa. Cuando uno ya se aprende esto de memoria, ya usted las hace de corrido y siempre se va a repetir casi que lo mismo. Lo que cambia de un año a otro de pronto son las reformas tributarias que nos cambian los porcentajes, pero pues en la última está esto y esto es lo que estoy aplicando acá para los ejercicios. O sea, que sí, o sea, que las cuentas siempre van a ser las mismas. Exacto, sí, señor. Ok, vale. Listo, Digamos que ya entiendo. los contadores le damos un criterio a que nos conviene más de acuerdo a la parte tributaria. Si una persona de pronto no quiere que le apliquen retención, entonces se acoge a un artículo y me pasa una carta. No sé, ustedes han escuchado eso que uno dice, ay, no me apliquen retefuente. Entonces, si la persona no pasa carta y ni dice nada, pues la obligación de la empresa es aplicar los impuestos a que haya lugar. Ok, vale. Ya entendí. Listo, no sé si hay alguna pregunta más. Igual aquí van a tener este ejercicio, este video, para que lo vean otra vez y puedan realizar su ejercicio. Yo siempre les recomiendo, háganlo paso a paso, háganlo ya ustedes, traten de imitar lo que yo hice ahí. Yo traté de ser como lo más clara en las cuentas que tienen porcentajes, ustedes mismos háganlo más allá de que lo pasen, les cuadre, es como entender qué se está haciendo. Es, digamos que la prioridad de la contabilidad al nivel que están viendo. ¿Listo? No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta. Profe, ¿y este Excel tú no lo puedes de pronto enviar de pronto también como el anterior, que nos ayudaría de pronto a verificar las cuentas y eso también? Bueno, digamos que lo envío más como el tema, porque ahí está práctica, bueno, por eso no hice todo, solamente hice las transacciones para que ustedes tengan una guía, pero sí lo que les recomiendo, porque hay algunos que cogen eso y me plasman lo mismo que yo hice, se pasan el archivo, no, algunos sí se tomaron la molestia de repetirlo, de hacerlo en su formato, como usted lo vaya entendiendo, entonces, lo van a tener de ejemplo para que ustedes tengan una guía, porque como esto es un curso así rápido de contabilidad, ya en 8 días casi que lo acabamos, entonces para que ustedes avancen más que nada. ¿Listo? Ok, vale. ¿Hay alguna pregunta más? Ahí yo ahorita coloco el archivo y coloco la grabación, porque de todas maneras yo pude haber colocado todo eso ahí, pero que usted entienda qué fue lo que yo hice. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo mucho? Por favor, cuadrar esos estados financieros. Revisen con este, comparen el anterior, miren que el balance de prueba, luego que de este balance, y cuando ya todo le tenga cuadrado, que hayan dado los balances que haya dado el balance de prueba total, ahí sí armen los estados financieros, ¿sí? De todas maneras, cualquiera que sea la situación que se les presente, por favor, entreguen algo avanzado, no que es que a mí no me cuadro por nada del mundo, yo por eso no le subí la tarea, no. Suban la actividad porque de todas maneras en esto yo estoy verificando el procedimiento y ustedes lo vieron en los que ya tienen la nota, que yo les coloqué el procedimiento,
Les miré mucho todo lo que hayan hecho, así no hayan avanzado mucho en el ejercicio, pero lo que hicieron dentro de su Excel. ¿Listo? Entonces, pues creo que alcancé ya, pues ahí abordé todos los puntos de la guía. Creo que alguien me había preguntado que dónde estaba esa guía. Esperen a ver si en estos 5 minutos ya entro. Entonces voy a colocar aquí, a ver, Virtual 2, Sonia Agostiniana, listo. Voy a entrar para que ustedes puedan ver. Digamos que no, yo es la primera vez que manejo pues esta plataforma, yo no conozco esta plataforma, bueno, esta plataforma sí, pero en otras universidades, pero lo que entiendo entonces, cuando tengamos que hacer algo, miremos acá por el lado de evaluación, no sé, todos están viendo, que no sé si ya dejé proyectar, estamos observando, Sí, ahí se está viendo, profe. listo, aquí dice evaluación, entonces esta que tenían acá era la actividad de aprendizaje, esta, la primera. Incluso ya está trasladada al 24, entonces revisen. Si alguno que ya le haya calificado yo no la puede subir, no se preocupe, cuadre todo para el segundo ejercicio que yo vuelvo y reviso otra vez. Pero entonces suban lo que hayan alcanzado a hacer para que no se cuelguen con esa tía y después me digan, no, es que no alcancen ni a cuadrar la primera y menos la segunda, no. Suban lo que hayan avanzado en la primera, yo lo reviso y ya quedan para la segunda que hacen los ajustes. Aquí dice tía aprendizaje, prueba de evaluación, que es la que van a presentar. No se les olvide esta prueba que tienen que presentar de manera virtual, también se vence el 24, y que acá dice prueba de evaluación continua. Entonces, aquí es donde está el ejercicio que me estaban preguntando, miren, el que yo acabo de desarrollar acá. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué? Los comprobantes, los registros, el balance de prueba y el balance de los 2 meses. O sea, lo que les pide los 2 meses se saca al final, entonces tienen que traer cuadrado el anterior. Y el resto, comprobantes, formato y balance de prueba del mes de noviembre. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ya ahora sí más claro para el que preguntó dónde estaba la evaluación. Nicolás Caro, sí, por favor, cuénteme. Buenas noches, profe. Era para preguntarte, entonces, ¿se sube en un archivo diferente la prueba de evaluación o en el mismo archivo de la primera actividad? Pues lo que pasa, ¿cuál? Esta que dice continúa, hacen los dos, cogen el anterior y en ese mismo montan el resto. O sea, dejan octubre en una hoja, noviembre en la otra, así, que quede todo porque es al final un solo ejercicio. Ah, ok, gracias. Y por ejemplo, si ya modificamos el primero, ya no se podría cambiar la nota de la primera actividad. Pues digamos que ya califiqué, no sé si les dejo subir aún cuando yo califiqué, no sé cómo quedó ahí, porque ya hay unos que ya les califiqué. De todas maneras, si ya arregla la segunda, igual yo vuelvo y le echo una revisada. Yo miro cómo está la primera nota, miro la segunda y si algo ajusto la segunda. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Ya voy a dejar de presentar. Por favor, no olviden la evaluación escrita, leer muy bien, eso no lo olviden, porque hasta yo que conozco mucho del tema me tocó leer cada pregunta muy bien, porque sí está así como tiene cositas, así como que los va a confundir un poco, pero pues creo que esta prueba, pues esta materia no la diseñé yo, pero sí revisé ya todo, entonces la idea es que la hagan y que me cuenten cómo les fue, entonces tienen todo el tiempo para subir los que les hizo falta. 11 personas no subieron la actividad 1, entonces ya tienen el tiempo ahí. Y para la 2, pues tienen, esa sí ya no pedí ampliación porque pues no sé cómo, ya con este video, con estas cosas, pues ya pueden seguir con la otra actividad. Entonces, pues chicos, desearles suerte, cualquier cosa me escriben por todos los medios que ven y cualquier duda que tengan no duden en consultármela. Bueno, entonces que tengan buena noche, que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, igual. Bueno, hasta luego. Profe, gracias.